Adriana y Víctor son parte de ORU. ORU es una oficina de resiliencia urbana. Es una práctica innovadora que reúne a un grupo de especialistas en diseño urbano, infraestructura de paisaje, planificación urbana y arquitectura con un enfoque en resiliencia y cambio climático. ORU diseña y materializa procesos de integración urbano ambiental para dar forma al futuro de la experiencia humana en regiones, ciudades y comunidades. Sus proyectos tienen un impacto socioambiental a través de la investigación aplicada, el diseño urbano y la infraestructura de paisaje. Y bueno, muchísimas gracias Víctor y Adriana por acompañarnos y a todos. Y ya si quieren pueden empezar a compartir la presentación y empezar. Ahí está el mute. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Voy a empezar a compartir pantalla y en lo que comparto la pantalla tal vez nos podemos ir presentando más casualmente. Yo soy Adriana y soy arquitecta. Estudié también una maestría en urbanismo, paisaje y ecología y una maestría en arquitectura en la Universidad de Harvard, en donde conocí a Víctor. Nos conocimos estudiando la maestría y cuando terminé la maestría regresé a México y trabajé en el proyecto de la estrategia de resiliencia urbana en la Ciudad de México y también después trabajé en el Banco Interamericano de Desarrollo y ya después de eso decidí concentrarme y fundar ORU junto con Víctor y Elena, que Elena no está aquí, pero bueno, somos 3 socios en la oficina y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Víctor para que se presente también casualmente. Gracias, Adri. Bueno, hola a todas y todos. Muchísimas gracias, Rodrigo, Mariana, por la invitación y a todo el alumnado que se sumó. Esperamos que lo que les compartamos pues, les guste, les interese y les sirva también para, no solo para quizás lo que están preparando ahorita para sus entregas, sino también para su vida profesional. Sí, pues como comenta Adri, nos conocimos en la maestría. De hecho, el primer trabajo que hicimos fue pues, la integración de una solicitud que hicimos para la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en el marco de la convocatoria 100 Resilient Cities, que de hecho por eso nos pusimos ahí, nos tuvimos que inventar un nombre, Agencia de Resiliencia Urbana, que luego cambió. Pero bueno, la ciudad resultó seleccionada y a partir de eso ya empezamos, bueno, como una colaboración más remota, mientras Adri regresó a la Agencia de Resiliencia para trabajar en esta estrategia. Yo entré a la Autoridad del Espacio Público, en donde impulsé pues, con todo el equipo y con el acompañamiento de Deltares, que es un instituto de investigaciones del agua y de Urbanisten, que es un despacho de diseño urbano y paisaje en Rotterdam, un proyecto que se llama Hacia una Ciudad de México sensible al agua, que explora al espacio público como parte de una infraestructura de manejo de agua de lluvia. Y bueno, de ahí han salido muchísimos proyectos y muchas oportunidades. Y bueno, ahorita les vamos a compartir pues parte de lo que hemos ido construyendo. Un gran equipo. La verdad es que, bueno, sí, Elena, Adri y yo nos conocimos ahí, somos el equipo de diseño, pero sí hay que mencionar a Memo Chávez, que es el hermano de Adri, que es como el músculo administrativo muy importante en las oficinas de arquitectura y luego pues casi no se dice, pero tiene que haber alguien que ayude con todas las estrategias de contratos, de temas legales, porque si no, pues todo eso te terminas como ahogando y no te permite avanzar en los frentes más creativos. Entonces, bueno, Adri, regreso contigo para compartir con el alumnado nuestra experiencia y ojalá que les inspire y les sirva. Bueno, entonces, ¿ya ven mi pantalla? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. No me dejaba proyectar en pantalla completa, pero ya lo logré. Entonces, vamos a empezar esta presentación con una pregunta y creo que es muy relevante, sobre todo para ustedes que están estudiando ahora, y cuál es el rol del diseño en el siglo XXI, ¿no? O sea, del diseño o de la arquitectura, del diseño urbano, del diseño de paisaje, porque siempre existe esta conversación de si los arquitectos quedamos relegados, y creo que no, creo que necesitamos abordar cuáles son los retos más importantes y los retos más urgentes, pero para abordarlo necesitamos generar nuevas herramientas y nuevas aproximaciones a qué es el diseño,
porque si seguimos pensando como Le Corbusier, pues no vamos a estar a la altura de los retos que tenemos enfrente. Entonces, primero, ¿cuáles son los retos que tenemos enfrente, ¿no? Tenemos diferentes desafíos: pérdidas de biodiversidad, ondas de calor, deforestación, inundaciones, contaminación, temas de refugiados climáticos, incendios. Y en la Ciudad de México, que es de donde somos y donde hemos crecido, también tenemos, y en todo el país, estos retos se pueden ver en todo el país, ¿no? Tenemos retos de escasez de agua, sismos, subsidencia, inequidad social, la movilidad colapsada, inundaciones, contaminación del aire, violencia de género también. Entonces, las ciudades de México enfrentan también todos estos retos. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, ok, nosotros como urbanistas o como arquitectos, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto y cómo podemos aportar? Además, también es muy importante pensar no solo en los seres humanos, sino también en todas las especies y sobre todo en el contexto del cambio climático, toda la pérdida de biodiversidad y las especies que están en peligro de extinción. Y esto es motivo de, parte del problema han sido también las ciudades, y también creo que como arquitectos nos tenemos que responsabilizar de esto, porque los materiales de construcción con los que estamos acostumbrados a trabajar y las dinámicas en las que operamos y en las que opera el sistema de la arquitectura tradicional, pues es parte del problema y no de la solución, ¿no? Y en México, ¿qué vamos a ver? ¿Cuáles son los efectos del cambio climático? Sobre todo en un país como México, que tiene una inequidad social extrema. También somos un país que tiene dos costas. Todos los años tenemos diferentes ciclones y huracanes que afectan el país. Entonces, y también México se va a ver afectado por los efectos del cambio climático, la subida del nivel del mar, las olas de calor, las sequías y, bueno, la pandemia. Claramente es este tema de la pandemia que vino a romper todas las dinámicas. Creo que en un momento fue bueno para el planeta, por ejemplo, el año pasado, que dejaron de volar, ¿no? Muchas emisiones, y incluso el tema de transporte, pues se puede mitigar porque no se estaban haciendo traslados. Obviamente esto tuvo otras implicaciones, pero creo que también es un tema que abre la puerta para pensar otras formas de vivir. Y también, bueno, esta imagen, ¿no? Donde está el planeta luchando contra el COVID, pero el cambio climático todavía es mayor, ¿no? Es un reto aún más grande que nada se está ahí esperando. ¿Y cómo lo vemos desde ORU? Creemos que debe existir una integración urbano-natural, es decir, no solo podemos ver hacia las ciudades, sino también cuál es la relación con los entornos naturales, con los ecosistemas clave en los cuales se encuentran ubicadas nuestras ciudades, y cómo se puede generar un vínculo que si bien no va a ser el vínculo perfecto, porque creo que la urbanización siempre va a estar causando, ¿no? Y va a tener efectos en el entorno natural, pues al menos que sea de una manera equilibrada, integrada, ¿no? Entonces podemos ver cómo tenemos, esta es una imagen de Xochimilco, por ejemplo, ¿no? De las chinampas, parece hasta un paisaje idílico, y luego tenemos lo que es la ciudad, ¿no? Entonces siempre lo vemos como estas dos cosas separadas, y más bien cómo podemos integrar esos entornos. Y bueno, trabajamos también en resiliencia, y para nosotros la resiliencia es un marco que puede conectar diferentes escalas, ecosistemas, contextos sociopolíticos y contextos económicos. Entonces, para nosotros ser resilientes, hay muchas definiciones de resiliencia, pero esta es la que hemos creado en ORU, y para nosotros ser resilientes consiste en ser capaces de adaptarnos en un mundo que requiere cambios urgentes. Entonces necesitamos tener esta capacidad de adaptarnos a los cambios, pero también reconocer que no estamos viviendo ¿no? en el mundo normal y en la nueva normalidad, sino que en lo que estamos acostumbrados necesitamos generar un cambio de paradigma. De hecho, en las últimas semanas se ha generado la conferencia de Glasgow,
de la COP26, en la que los países están discutiendo cuáles van a ser los cambios que van a hacer para mitigar sus emisiones y para reducir las emisiones en los próximos años, de tal modo que nos quedemos solo en el cambio de temperatura de 1.5 grados, que ese es el acuerdo al que se ha llegado. Y también si nos preguntamos qué significa 1.5 grados, a lo mejor no lo podemos, no es muy fácil de entender qué significa quedarnos en 1.5 grados o que el planeta se caliente 2 grados, pero los efectos incluso de 1.5 grados son enormes. O sea, eso significa que en el futuro y en el futuro cercano vamos a tener, cercano es, ya lo estamos viviendo y va a seguir pasando más y más, vamos a tener más inundaciones, más sequías, escasez de agua, ¿no? Entonces, todo este tipo de fenómenos va a seguir ocurriendo. Y bueno, desde ORU como nuestro nombre lo dice, somos la Oficina de Resiliencia y hemos abordado la resiliencia como práctica desde estos 5 lentes, que es el diseño como investigación, después entender el diseño como un proceso, no como algo estático, sino como un proceso en el tiempo, que no solo involucra la parte de diseño, sino también la colaboración con diferentes actores, ¿no? Por eso tenemos también el enfoque colaborativo, cómo entendemos múltiples escalas de tiempo y espacio, y la representación y visualización, que es algo que podemos hacer muy bien para comunicar a los tomadores de decisiones sobre nuestros proyectos. Entonces, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Víctor para que nos vaya llevando en cada uno de estos lentes, primero con el diseño como investigación. Gracias, Adri. Bueno, creo que esto que acaba de mostrar Adri en la lámina anterior es, yo creo que pues uno de los componentes centrales que queremos compartir con todas y todos ustedes, porque creemos que ya es hora que la arquitectura pueda escalar las herramientas de diseño, ¿no? Y ponerlas al servicio del mundo. Es decir, va a importar mucho lo que hagamos en los próximos 10 años y la definición del futuro y de nuevas formas de vida y de habitar el planeta tienen que ocurrir ahora, ¿no? Entonces es importantísimo que aprendamos a nuevas herramientas de análisis. En este futuro del que hablamos, pues esperamos ver un diseño que no sea solamente antropocéntrico, esto es muy importante, sino un diseño que tome en cuenta a pues, los diferentes ecosistemas y otros seres vivos con los que tenemos que aprender a coexistir para garantizar nuestra propia existencia como especie. O sea, como que este sueño antropocéntrico que empezó en el Renacimiento, pues ya es hora que volvamos a pensar cómo habitar este planeta. Y bueno, en esta búsqueda de ampliación del repertorio espacial, pues no hay una sola respuesta, un solo camino. No hay un camino trazado, lo tenemos que descubrir. Y bueno, también por eso hemos abordado desde ORU la investigación como uno de nuestros principales lentes, porque a partir de la información es que podemos tomar mejores decisiones. Y aquí, bueno, es muy importante el proceso, ¿no? El diseño lo vemos como un componente más de un proceso más largo que empieza pues, con una investigación, con recoger la experiencia de las personas que viven o que conocen un lugar, y también después en el tiempo asegurarnos de cómo estos proyectos o estas intervenciones pues, van a permanecer en el tiempo. Sí, esto ya también, bueno, lo hemos mencionado, ¿no? Análisis e investigación, entender cuáles son las necesidades de la comunidad, cuál es el contexto político. Sí es muy importante que como diseñadores entendamos y le entremos al quite con, en las pláticas con equipos de gobierno, entender cómo funcionan los partidos, qué intereses sirven. O sea, ya no basta un diseño bonito. Eso, pues el papel lo aguanta todo, pero a la hora de la realidad tenemos que ser valientes y enfrentar también diferentes tipos de realidades. Y también asegurarnos de que nuestros proyectos van a permanecer en el tiempo y también medirlos y evaluarlos, porque a veces solo estamos ahí para el corte de listón y ya después quién sabe qué le pasa al proyecto. O sea, es importante aprender de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal para continuar perfeccionando y experimentando en el camino.
También es importante aprender a manejar o a utilizar el diseño en diferentes escalas de espacio y también de tiempo. Aquí, pues, por ejemplo, en esta imagen pues que yo hice para mi tesis en Harvard, pues hablaba de, ok, pues la Ciudad de México del siglo XVI se veía así, actualmente se ve de esta forma, pero ¿cómo queremos que sea esta ciudad en los próximos 500 años? ¿Cómo se vería? ¿No? A lo mejor ya no podemos regresar, definitivamente no podemos regresar al pasado, pero sí podemos encontrar un camino o una solución en donde los sistemas hídricos de la cuenca puedan coexistir con el ámbito construido. Después también, este es el eje, pues este es el eje volcánico de México, en donde está concentrada la mayor población del país. Entonces es muy importante también ejercitar la mente y la imaginación y empezar a redefinir el concepto de ciudad, porque ya es muy difícil decir cuándo empieza y cuándo termina la ciudad. Ya vivimos en un mundo de continuos urbanos rurales. Y es importante verlo también en el caso mexicano, cómo este sistema de ciudades se extiende prácticamente de costa a costa a lo largo de un sistema de cuencas que en la era prehispánica pues fue sin duda como el sustento, porque ahí había pues acumulación de agua y por lo tanto seguridad hídrica y por lo tanto la posibilidad de cultivar, ¿no? y de la agricultura. Pero ahora, bueno, estamos de alguna manera el Holoceno, que es este periodo geológico que fue el periodo donde se estabilizó el planeta y donde se consolidó este sistema digamos, de temporadas y de estaciones, que fue lo que permitió la agricultura. Ahora, con la actividad humana, estamos a punto de salirnos digamos, de esa certidumbre y entrar a un mundo, pues, que no podemos predecir tan fácilmente. Entonces es importante entender nuevas escalas para también entender dónde podemos actuar. Bueno, y ahora les vamos a dar un recorrido por los diferentes proyectos. Antes de pasar a los proyectos, les queremos contar un poquito en general, ¿no? ¿Qué tipo de cosas hacemos? Entonces, tenemos proyectos que van desde la investigación y la visualización, como lo mencionamos. También tenemos proyectos donde hacemos estrategias urbanas, que pueden ser a escala de región, de ciudad o de una comunidad, y como planes o visiones. Y también hemos generado proyectos, digamos, de espacio público y de infraestructura ya construidos. Hemos colaborado, por ejemplo, con el PMU de Sedatu, y también tenemos un brazo no solo de investigación, pero de exhibiciones, ¿no? Por ejemplo, Elena Tudela fue la curadora del Pabellón de México en la última Bienal de Venecia. Hemos también colaborado, bueno, tuvimos una exposición en la Bienal de Seúl, no la de este año, sino la Bienal anterior. Entonces, hemos colaborado también con algunos proyectos en archivo. Entonces, también tenemos este brazo digamos, de visualización, comunicación, exhibiciones, publicaciones, etc. Entonces, les vamos a mostrar algunos de estos proyectos. De hecho, es una publicación que hicimos para la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y es una perspectiva, y se llama Prospectiva y Proyección de una Ciudad Invulnerable. Entonces, aquí hicimos la publicación, se llama Ciudad Resiliente. Ahorita les vamos a compartir el link en el chat de Zoom, porque de hecho la publicación ya es pública, se puede descargar desde la página web de la Secretaría de Protección Civil. Y lo que hicimos fue una visualización de cuáles son los diferentes riesgos de la Ciudad de México y comunicar eso con ¿no? Hicimos un análisis de mapas y cómo lo podemos comunicar y cuál es el entendimiento de la creación de los riesgos en la Ciudad de México desde el contexto en el que estamos, ¿no? Por ejemplo, a la izquierda pueden ver
el contexto de las placas tectónicas. México es una zona sísmica porque estamos ubicados somos parte del cinturón de fuego del Pacífico, como se llama, y tenemos 6 placas tectónicas que confluyen en el país. Entonces, esto también dio origen al eje neovolcánico, que es del que estaba hablando Vic hace unos momentos, que es todo este sistema de volcanes que existe en el centro del país, que además aglomera las ciudades más grandes. De hecho, Querétaro está por aquí y es parte del eje neovolcánico, ¿no? Entonces, toda esta red de ciudades y la vulnerabilidad que vive la Ciudad de México, pues está ligada a su ubicación dentro de este eje, tanto en la parte sísmica, ¿no? Como las fallas geológicas, como el riesgo volcánico, ¿no? Por su ubicación, como el riesgo de inundaciones porque es un valle. Entonces, primero hicimos una investigación y mapeo de cómo fue creciendo la ciudad y cómo este crecimiento urbano está relacionado a la aparición, entre comillas digo aparición, de diferentes riesgos, porque los riesgos siempre han estado ahí. O sea, el riesgo sísmico ha estado desde que existía Tenochtitlán, pues las placas tectónicas también estaban, ¿no? Simplemente estos riesgos algunos se han ido creando y otros se han ido exacerbando. Entonces, tenemos, ¿no? Desde 1521, incluso desde antes, y poco a poco, mientras la mancha urbana se fue expandiendo, fueron apareciendo diferentes riesgos. Obviamente, es más vulnerable el entorno ahora que en 1521, porque ahora tenemos una ciudad dentro del límite político que ven aquí, ¿no? Que es con la forma de la pera de la Ciudad de México, que viven entre 8 o 9 millones de personas, más los que viven en la zona metropolitana, en todo este valle que ya está construido, ahora tiene problemas de sismos, de sequías, ¿no? Deslizamientos, porque se urbanizaron las laderas y entonces ahora existe el riesgo por deslizamiento, por deslave, inundaciones, encharcamientos, porque la infraestructura que se construyó de agua no es suficiente, subsidencia, la ciudad se está hundiendo porque a partir de que hay más gente, existe un crecimiento poblacional, se está extrayendo agua del acuífero, entonces eso genera que la ciudad se hunda, y además la extracción de agua del acuífero exacerba los sismos porque genera que el suelo sea más blando y más débil, ¿no? Entonces lo que tenemos hoy, esta es una de las visualizaciones en donde podemos ver cuáles son las vulnerabilidades de la Ciudad de México, algunas de las más importantes como los sismos y el tema de la inestabilidad de laderas. Además hay zonas, por ejemplo, también llegamos a tener olas de calor porque hay concentración, ¿no? Sobre todo en la temporada, ¿no? Cuando no es justo antes de la temporada de lluvias, se genera este fenómeno de la calor porque tenemos una ciudad de concreto, básicamente totalmente, ¿no? Pavimentada y impermeable, que hace uno que el agua se acumule. Cuando llueve el agua no tiene a dónde irse porque por la geografía de la ciudad es como si estuviéramos en una tina, ¿no? Porque el suelo, sobre todo en la parte cercana al lago, pues no es tan permeable, entonces se acumula. Y además hace muchísimo calor y es todo pavimento de concreto, ¿no? Entonces no hay áreas verdes ni cuerpos de agua que mitiguen esto, entonces, bueno, se acumulan todos estos riesgos. Y ¿no? Versus lo que teníamos antes, que era un sistema donde teníamos 5 lagos y 48 ríos, porque a veces siempre nada más mencionamos el lago de Texcoco y decimos como, ay, el lago, pero no vemos en realidad era un sistema de 5 lagos, que era como un sistema de humedales que eran abastecidos por los 48 ríos ¿no? que alimentaban a la Ciudad de México por medio de las laderas. Lo que tenemos hoy es que todos los ríos se entubaron y las laderas se urbanizaron. Entonces, así es como evolucionó el tema de riesgos en la Ciudad de México. Entonces, Vic, por favor. Nada más para cerrar, Adri, todo lo que acabas de comentar. Sí es muy importante en la investigación que hacemos el componente histórico. Estoy seguro que muchas veces cuando les han pedido que hagan un análisis histórico les da hasta flojera, pero de verdad es muy revelador poder entender la historia y los procesos históricos que dieron paso a donde estamos ahora. Ahí hay muchas pistas de lo que podemos, de las soluciones que necesitamos para abordar diferentes tipos de problemáticas, y que les invito a
que la próxima vez que tengan que hacer un proyecto no dejen de lado la dimensión histórica. Es muy, muy revelador y además también pues está lleno de aprendizajes. Y aquí en el chat les acabo de dejar el link para que descarguen el documento de la página web de la Secretaría. Pueden ver, de hecho, ahí pueden ver toda la parte histórica, la conté muy rápido, en realidad hay mucho más en el libro, entonces les invitamos a que lo vean. El siguiente proyecto se llama Distritos Hídricos de Escala Media, el caso de Tacubaya, y es un proyecto de investigación financiado por el Mexico Innovation Fund Grants de Harvard, que por medio del David Rockefeller Center for Latin American Studies, y colaboramos con la profesora Anita Berriz Beitia, con quien, digamos, hemos desarrollado el proyecto, y también con Moni Arzós, que de hecho también da clases junto con Vic en la Anáhuac del Norte. Pues bueno, ahora le voy a dar la palabra a Vic para que nos vaya contando de este proyecto. Y bueno, este es el contexto, ¿no? La escasez de agua y la paradoja hídrica en la Ciudad de México es como el contexto de la investigación. Pues les cuento rápidamente. Bueno, el contexto es, como todos ustedes ya saben, la Ciudad de México es una de las ciudades que sufren de mayor estrés hídrico en el mundo. De hecho, hay muy poca información sobre realmente cuánto tiempo nos queda para llegar a un escenario como el que vivió Cape Town en Sudáfrica. ¿No? Llegaron a como su día cero, en donde realmente vivieron una crisis muy grave de falta de agua. En el caso de Ciudad de México, pues realmente no hay suficientes datos, pero bueno, se habla de 10 años, se habla de menos, no sabemos. El caso es que la Ciudad de México, pues como lo menciona Adri, vive una paradoja hídrica de abundancia en la temporada de lluvias, pero al mismo tiempo escasez en la temporada de estiaje. Opera de una manera completamente extractiva, que creo que esto es muy importante conceptualmente. La sociedad o el modelo económico está como adicto a un modelo de consumo y de extracción. Hay que romper ese ciclo para empezar a descubrir nuevos ciclos, ¿no? Entonces, sabemos que 2/3 partes del agua que usamos en Ciudad de México son extraídas de los acuíferos que están debajo de la ciudad, y la otra 1/3 parte es traída de cuencas muy lejanas. Y toda esa agua, una vez que ya se usó y ya se consumió y ya se contaminó, es expulsada de la cuenca inmediatamente. Entonces, lo que está haciendo la ciudad está funcionando como un gran artefacto geológico que está deshidratando las cuencas. Entonces, el distrito hídrico, o más bien antes de llegar al distrito hídrico, el modelo actual de la Ciudad de México es de grandes infraestructuras para el manejo de agua, ¿no? El túnel emisor oriente, entre otros, grandísimas infraestructuras de drenaje para expulsar y continuar expulsando el agua, como se ha venido haciendo desde la caída del Imperio Azteca, básicamente. Ellos ya tenían ciertos manejos de agua, tenían muchos problemas de inundación, y pues esta decisión de expulsar el agua continuamente pues prevalece hasta la fecha, o bien, mucho más recientemente, la exploración de algunos proyectos muy puntuales de infraestructura verde, pero que están pulverizados y no están operando dentro de un sistema controlado. Entonces, nosotros vimos una oportunidad en un modelo de escala media. Entonces, el distrito hídrico es un modelo urbano de escala media en donde el agua que llega ahí se queda ahí. Entonces, es empezar a entender el agua como un recurso, no como un residuo, no como algo de lo que haya que deshacerse una vez que ya se usó. Entonces, aquí en estos dibujos, en estos diagramas, lo pueden ver. En la franja de arriba estamos viendo, bueno, pues una cuenca encargada de deshidratarse por completo y de manejar el agua en este esquema lineal, ¿no? De extracción, uso, contaminación, desecho. Entonces, el distrito hídrico propone en la franja de abajo que el agua que llega ahí se queda ahí, ¿no? Entonces, entender primero que hay diferentes tipos de agua. Entonces, el agua, por ejemplo, el agua de lluvia que cae en las azoteas puede ser captada en las azoteas y luego conducida a espacios de almacenamiento de agua. Puede ser dentro de los propios complejos arquitectónicos o en espacios públicos, ser tratada y utilizada para riego.
y lo mismo las aguas residuales de los edificios. El 70% de las aguas residuales de los edificios son jabonosas. Esas aguas, en lugar de mandarlas al drenaje, se pueden mandar también a espacios donde sea tratada y después reutilizada en riego también, pero también en otros usos, como por ejemplo, ya saben que en México les encanta o nos encanta lavar las banquetas con agua, ¿no? Entonces esa es agua potable, o lavado de autos, o WCs, o lavanderías. O sea, hay un sinfín de usos de agua que no necesariamente tiene que ser agua potable. Entonces es un poco romper el modelo de extracción lineal y pasar a un esquema mucho más circular en donde el agua es entendida como un recurso vital pues para la supervivencia pues no nada más de los humanos, sino también de todos los seres vivos con los que cohabitamos. Y bueno, en esta imagen se ve la microcuenca del río Tacubaya. Ahí pueden ver el polígono rosa, es el polígono que delimitó o que decidió delimitar el gobierno de la Ciudad de México. Es un sistema de actuación por cooperación. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, es una herramienta, un instrumento de la ciudad en donde se conforma un consejo o un consejo que está compuesto por inversionistas y también por equipos de planeación de la ciudad, en este caso de la SEDUBI, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, con la participación de vecinos. Crean un fondo, ¿no? por el impacto que va a tener este desarrollo, se crea una bolsa, un fondo que es destinado a proyectos de mejoramiento urbano en ese entorno, o también puede ser fuera, idealmente. Pero bueno, este instrumento, como en los casos de Granada o de la Mexicana, pues fueron un poco abusados, ¿no? Por temas de corrupción, entonces no se manejaron bien, pero es un buen modelo, es un modelo que funciona. Nosotros y si te regresas una antes, Adri, lo que nosotros vimos es que esta definición poligonal está muy sesgada. No hay lo que estaríamos explorando a esta escala, que pues sería como una escala media, quedaría muy limitado si es entendido como un polígono cerrado. Entonces, todo esto es un sistema complejo, y un sistema complejo no tiene límites definidos, no tiene límites cerrados. Entonces, intentamos entender los diferentes sistemas que hay, ¿no? El sistema de espacios públicos, el sistema de calles, el sistema de escorrentías o de ríos, y cómo la superposición de todos estos sistemas nos dieron como resultado el distrito hídrico, pero no es un polígono cerrado. Eso sí, yo lo he visto con mis alumnos en mi curso, como siempre hay una tendencia como de limitar con polígonos cerrados. Y la verdad es que eso no es real. O sea, todo lo que hagamos tiene que ser abordado desde un enfoque sistémico, y los enfoques sistémicos no funcionan con bordes y con límites cerrados. Hay que diseñar estos bordes, hacerlos más esponjosos, más difusos. Ahí es donde podemos realmente actuar. Ahora sí, si quieres, Adri, podemos ir a la siguiente. Ajá. Entonces, bueno, esta es la gestión del agua actual, y creo que en la siguiente se ve la propuesta del distrito hídrico con diferentes tipos de agua. Y aquí ya lo pueden ver, no es el polígono rosa que definió la ciudad, sino que es una superposición de capas que nos dan como resultado un área de actuación, pero que no está cerrada, no es como un circuito cerrado, ¿no? Se conecta con el bosque de Chapultepec, se conecta también al río Tacubaya, que está hacia el poniente, en fin. Y aquí las estrategias que usamos, o los ejes de acción que usamos en el distrito hídrico, son primero revelar la historia, que es lo que les comentábamos hace un rato. Revelar la historia, porque ahí te das cuenta de por dónde corrían los ríos. O sea, el agua tiene memoria y reconoce su cauce. Por eso luego se terminan inundando algunas áreas, y como que la gente no entiende bien por qué, pero pues es porque ahí es el lecho bajo de la escorrentía, por ejemplo, ¿no? También sabemos que hay un sistema de molinos que están ahí medio escondidos, pero que como parte de esta nueva propuesta de distrito hídrico pueden reemerger como un tema, incluso hasta de turismo histórico y de cultura de la ciudad.
Por otro lado, también consolidar y expandir el sistema de espacios verdes y espacios abiertos, ¿no? Aquí sí, pues con todo una serie de estrategias como podrían ser, por ejemplo, rediseñar las calles. Hay muchísimas calles en la Ciudad de México y también seguramente en Querétaro y muchas ciudades mexicanas que están sobredimensionadas. Entonces, hay que rediseñar el espacio de la calle entre sus funciones de tránsito y movilidad y sus funciones también de estancia, caminabilidad y disfrute como espacio público. Y en esas adecuaciones geométricas se abre la oportunidad para introducir no nada más criterios de accesibilidad universal, sino también sistemas urbanos de drenaje sostenible, más vegetación, de preferencia nativa, porque la introducción de especies exóticas pues, también genera pues, un imbalance. Y al introducir esta vegetación, pues también contribuimos a bajar la temperatura por efecto de isla de calor. Y después el tercer lente o el tercer eje es agua urbana como recurso, no como desperdicio. Y entonces aquí empezamos a estudiar cómo el agua de lluvia puede ser canalizada a diferentes espacios nuevos como pues, jardines infiltrantes, lagunas de bioretención. Algunas de estas estrategias están en el Parque Lira, otras están en la red de calles y otras en otros espacios abiertos. Y bueno, aquí, bueno, 3 ejemplos de cómo se puede manejar el agua. En el primero estamos viendo un parque lineal Tacubaya, ¿no? Que pues, es un parque lineal que se extiende hasta prácticamente la presa del río Tacubaya, donde está uno de los molinos que se puede visitar todavía. Y después este parque como va cuenca abajo, se conecta con el distrito hídrico de Tacubaya. Luego también tenemos en el segundo ejemplo, tenemos el sistema de mercados, ¿no? O sea, como entender que aquí tal vez es importante, aquí creo que se conecta con el tema de la conferencia, que es la importancia del equipamiento. O sea, el equipamiento está ahí, pero no porque esté ahí el sistema de mercado significa que ya está, que ya se acabó. O sea, hay una tarea muy importante en todas las ciudades mexicanas especialmente, de recualificar todos estos equipamientos. O sea, muchos de estos equipamientos ya son de hace 50 años o más. Entonces, hay una tarea gigantesca de identificar cuáles son y ver si podemos recualificarlos para introducir nuevos programas o un tema de infraestructura como lo es el manejo del agua, ¿no? O sea, el lavado de pisos en mercados y de frutas o de lo que sea, pues puede ser con agua tratada, no tiene que ser necesariamente con agua potable. Y en la parte de abajo tenemos estos espacios públicos que en la parte de abajo o también en la parte de arriba, porque en muchas ciudades vuelven las infraestructuras de tratamiento de agua como un espectáculo de la ciudad también. O sea, las plantas de tratamiento no todas son de infraestructura gris, algunas de ellas también pueden incluir pulimiento, o sea, como trenes de tratamiento de agua, pulimiento de agua a través de plantas, y eso también es visible y también tiene entonces, se le introduce un componente de educación ambiental también, para que entonces las infraestructuras no estén siempre ocultas y podamos coexistir con ellas y entender que pues, son la base pues, del funcionamiento de la ciudad, ¿no? Adri, ¿quién decía que la infraestructura es invisible hasta que falla? No me acuerdo si... Bruce Mau. Es Bruce una Mau. frase que salió cuando fue el huracán Sandy en Nueva York y bueno, como parte de Manhattan se quedó a oscuras porque se dieron cuenta que la red eléctrica dependía de una sola fuente, ¿no? Entonces, en ese momento falló y la mitad de la ciudad se quedó sin luz. Exacto. Entonces, bueno, hacer la infraestructura visible, pues también creemos que es importante. Y bueno, aquí ya solo un par de visualizaciones ya del Parque Lira y del lado derecho como un antes y un después, ¿no? Sin distrito hídrico y luego abajo con distrito hídrico. Entonces, se puede, no es nada más hacerlo verde, sino también explorar, pues, cómo se pueden atender otras necesidades de la ciudad como vivienda asequible en zonas bien conectadas. Y bueno, ya a las escalas más grandes, si esta es la manera como está funcionando la ciudad como una gran y monumental infraestructura de drenaje, pues en el futuro
podría ser más un sistema de, pues sí, como de distritos hídricos que van como encontrando un modelo que no es ni el lago, pero pues tampoco puro concreto, sino algo en medio, ¿no? Como esta ciudad más esponja. Y que además en otros países como China ya es una política casi pública de expansión de ciudades esponja. Nosotros estamos hablando apenas de un distrito hídrico de escala media, pero ya en China están hablando de ciudades esponja. Entonces, creo que hay mucho trabajo y muchas oportunidades en una idea como esta. Y creo que no sé si hay otra lámina esta, pero podemos hablar de otro proyecto. Sí. El siguiente proyecto, no sé, me dan un segundo porque en esta presentación por alguna razón no trae el... Déjenme ver qué está pasando porque... Bueno, mientras Adri ve eso, les cuento rápidamente el contexto del jardín de sombras. De hecho, son dos proyectos que forman parte del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU. ¿O qué dices, Adri? Perdón, es que el siguiente proyecto iba a ser el de Bogotá porque estamos haciendo un viaje en escalas. Entonces, ok. Solo que por alguna razón, Okay. Como que presentación que tenía abierta no es la que trae ese. Un segundo. Aquí está. Okay. Entonces, sí, perdón por este error técnico, pero bueno, ahora sí, tal vez no fuimos muy explícitos, pero sí les estamos mostrando desde como la escala más grande para que vean diferentes escalas. Entonces vimos la escala más grande, ¿no? Y ahora que fue el proyecto de la investigación de resiliencia, donde analizamos toda la Ciudad de México. Después vimos el proyecto de distritos hídricos, que es una escala media. Y este proyecto de Bogotá también también va bajando de escala porque tiene una visión metropolitana, pero con proyectos puntuales. Entonces también, por eso está entre el XL y el M, ¿no? Entonces, es un proyecto que hicimos de hecho, lo seguimos desarrollando, todavía no acaba. Lo que van a ver son como algunos de... Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Lo que van a ver es como uno de los avances del proyecto, pero no está terminado, entonces todos los dibujos siguen estando en proceso, pero es un proyecto que estamos haciendo para el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y Pro Bogotá, y tres municipios de la región metropolitana de Bogotá, que se llama Chiaca, Jicá y Zipaquirá. Y es un proyecto muy bonito porque la verdad, trabajar fuera de México, pero en el contexto latinoamericano es increíble, porque hay muchas similitudes, pero también muchos aprendizajes. Entonces, todo el proyecto ha sido desarrollado de manera virtual. La idea es que fuéramos, ¿no? Y tuviéramos estos talleres y todo, pero ahora hemos hecho todos los talleres de manera virtual, entonces también es como aprender nuevas formas de colaboración, y empezó el proyecto tenemos toda la primera fase de investigación en la que hicimos una investigación. Este es el río Bogotá, digamos que es uno de los principales ríos en la región, el río principal en la región metropolitana, y en realidad aquí lo que estamos viendo es la cuenca del río Bogotá, que muy similar a lo que ocurre en la Ciudad de México, tiene una estructura ecológica en la que el río, digamos, es el eje central, pero tiene unos brazos, ¿no? Porque el Bogotá está ubicado en la cordillera, abajo de la cordillera de los Andes. Entonces tiene una serie de escurrimientos que llegan al río, y tiene una serie de cerros que rodean la región metropolitana, que de hecho todo lo que ven en oscuro, en verde más oscuro, es un ecosistema que se llama páramo, que es de donde proviene el agua de Bogotá. Entonces, opuesto a lo que sucede en la Ciudad de México, donde no hay agua, en Bogotá hay muchísima agua, ¿no? Por su ubicación estratégica y por los páramos. Ahora, el problema es la preservación de estos ecosistemas y la preservación de los páramos, ya que la ciudad se ha ido expandiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, mientras la ciudad se va acercando a los páramos, pues pone en riesgo la seguridad hídrica de la región. Y el río Bogotá
sufre de inundaciones constantes, entonces también es uno de los retos. Y el proyecto nos fuimos seleccionados, y, fue una convocatoria abierta, aplicamos, estamos cerrando el proyecto junto con otros amigos colombianos que se llaman Taller Architects. Ellos están basados en Colombia, ya hemos hecho otros proyectos con ellos, son muy buenos amigos, y el proyecto analiza 3 proyectos estratégicos para la región metropolitana de Bogotá, que es una red de parques metropolitanos del río Bogotá, entonces una serie de parques a un costado del río, que siguen lo que en Bogotá llaman la ronda del río, que es la franja de protección que hay a lo largo de todo el río. Entonces visualizar el río como un parque lineal, y con estos parques metropolitanos también un agroparque ecológico y una red de ciclorrutas de la sabana de Bogotá. Esta zona le llaman la sabana de Bogotá, ¿no? Porque es una zona como plana, rodeada de estas montañas. Entonces, estamos visualizando estos 3 proyectos que le llaman, que son los 3 proyectos estratégicos de la región metropolitana de Bogotá. Esto, si se fijan, este es Bogotá, y el zoom que ven aquí a la derecha, esta es la región metropolitana, y aquí están los 3 municipios, que son 3 municipios aledaños a Bogotá, pero que, digamos, Bogotá, como ha seguido creciendo y en su tendencia de crecimiento, pues ha expulsado, digamos, o la ciudad se ha expandido hacia el norte. Y parte del proyecto, digamos, ellos tenían la visión de que quieren hacer estos proyectos, pero uno no sabían dónde ni cómo, ¿no? Entonces, gran parte del trabajo en los últimos meses fue hablar con los municipios y con la gente para encontrar cuáles son los terrenos. Esto que ven aquí son algunos de los polígonos que empezaron a aparecer, ¿no? Viendo cuál es la tenencia de la tierra de los municipios, ¿no? Dónde podría haber oportunidades, además dónde lo permite el uso de suelo, etcétera. Entonces, ya ahora por fin tenemos algunos polígonos seleccionados, y además, este es un mapa en donde de todas las oportunidades que hay, encontramos la red de ciclorrutas. También hicimos una propuesta de la red de ciclorrutas. Para todos los proyectos lo hicimos en diferentes etapas, con una visión de largo plazo, pero también darles cuál es el primer paso que pueden hacer ahora. Entonces, la línea roja es la red de ciclorrutas de la etapa 1, en donde se puede ver ya cómo los municipios, es decir, en la primera etapa, los 3 municipios van a estar conectados. También va a estar la red de parques, que hay varios polígonos que son los que están en verde claro, pero los que están en verde fuerte, que son 4 parques conectados al río Bogotá, son los parques metropolitanos que se van a hacer en etapa 1, bueno, pues la propuesta, más 2 terrenos que están aquí en amarillo, que son del agroparque. Entonces, estos 3 proyectos son con los que estamos trabajando, y esta es una visualización. Entonces, la visión, primero es decirles, no son 3 proyectos que por aquí hago un agroparque, y por aquí hago un parque, y aquí tengo una ciclorruta, sino cómo visualizo los 3 proyectos, ¿no? Entonces, unificados. Entonces, la sabana de Bogotá se consolida como una región que promueve la integración. Ahí le estamos metiendo el concepto que les dijimos al principio de la integración urbano-ambiental para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces vemos, aquí viene el río Bogotá, que es el eje articulador de todo. Y tenemos la red de parques que se va vinculando a las diferentes quebradas, los escurrimientos. Estos son los cerros orientales. Este es otro cerro que se llama el Cerro Majuy, más el Páramo Guerrero. Entonces se va unificando, digamos, y conectando la estructura ecológica de la región a través de estos proyectos. Además, les estamos haciendo unas propuestas de algunos corredores verdes para que las ciclorrutas también articulen esto, y también estos proyectos se pueden convertir en un atractivo turístico, porque en esta región hay algunos hitos turísticos. Entonces vemos, sobre todo aquí en Zipaquirá, hay una cosa que le llaman la Catedral de Sal, que la gente que va a Colombia va y la visita. Entonces vemos que se podría generar todo este recorrido en la sabana de Bogotá, recorriendo los Andes, recorriendo el río, ¿no? Te puedes ir en la red de ciclorrutas, puedes visitar los parques metropolitanos. Entonces, y el tema del agroparque tiene un tema más de desarrollo económico, pero también está vinculado a la producción agrícola y cómo preservar el suelo y la identidad de la sabana de Bogotá con los productos. Entonces, aquí les voy a mostrar los avances de 2 proyectos. El de red de ciclorrutas de la sabana, que uno es cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, uno es promover la movilidad no motorizada,
Pero el segundo, bueno, el otro es hilar la red de ciclorrutas y vincular estos puntos de interés, porque hoy tienen una ciclorruta por aquí, tienen otro tramo allá, entonces la idea es conectarlo todo en una sola red continua que vincule los centros históricos, los sitios culturales, paisajísticos, ¿no? Para que se vincule. Y tenemos tres tipos de ciclorrutas: las intramunicipales, que son las que están dentro de la ciudad. Por ejemplo, esto es una de las, este es una de las, se puede ver cuál es ¿no? Que están al interior de la traza urbana. Luego las intermunicipales, que son las que conectan un municipio con otro, y luego las ecoturísticas, que están más en los alrededores y que van más por las montañas, porque hay todo un recorrido paisajístico. Entonces, esta es una de la visualización. Este río que ven aquí se llama Río Frío, que es uno de los vertientes de los ríos de las escorrentías que vienen de los cerros. Y vemos aquí uno de los municipios y cómo se conectan. Entonces, las líneas que tienen blanco son las líneas que alrededor son en la red propuesta, y la otra red, ¿no? A la que se integra. Entonces, lo que estamos haciendo es tejiendo las ciclorrutas, pero también integrándolas con la intervención de, ok, este es el corredor vial que te conecta, ¿no? Y conectando algunos hitos, entonces entendiendo también cuáles son los nodos. Los puntos rojos son nodos que planeamos que no solo estén en las ciclorrutas, sino que también sea la infraestructura ciclista de soporte, como los biciestacionamientos, puntos seguros, ¿no? Que yo tenga esto, si me poncho la llanta, tengo ahí donde inflarla, ¿no? Estos puntos de control, y también conexiones en transporte público, porque están planeando hacer una red que le llaman el Regiotram, que va a ser una expansión de la red de transporte público. Entonces también la idea es que los nodos se conecten a la red de transporte público de la ciudad, para que yo pueda tomar el camión y ahí mismo tengo el cicloestacionamiento, entonces puedo agarrar la bici y entonces puedo recorrer la sabana de Bogotá. Y ahora el de Parques Metropolitanos del Río Bogotá. Aquí es una de las fotos aéreas donde pueden ver el río, ¿no? Tiene estos meandros, y este es el paisaje que se ve en la sabana de Bogotá. Entonces, la idea es crear una red de parques para los municipios, ¿no? Donde tienen al río Bogotá con el eje estructurante para generar un vínculo de las personas y la estructura ecológica, ¿no? Sobre todo un vínculo entre las personas y la naturaleza. Y tenemos este es un diagrama, ¿no? Un poco para explicar. Tenemos el río Bogotá y tenemos los cerros, ¿no? Las quebradas, las escorrentías, los corredores verdes. Y entonces, ¿cómo se puede entender los parques? No como estos parques separados, sino dentro de una red, y una red articulada. Y la idea es que estos parques tienen actuaciones replicables para preservar y programar la ronda del río. Entonces, las estrategias que estamos usando para manejo de agua, para espacio verde, de infraestructura, equipamiento, etcétera, digamos, son replicables, aunque los sitios son diferentes. Entonces, este es otro axonométrico. De hecho, aquí se ven dos de los parques. Uno se llama el Parque de la Sabana. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, integra un cuerpo de agua, integra la conexión hacia el río Bogotá, un equipamiento, y, ¿no? que puede tener un salón de eventos, unas aulas, ¿no? Tiendas, restaurantes, etcétera, y todo el camino, ¿no? Los diferentes recorridos que hay, todo en conexión con el río Bogotá, ¿no? La idea es acercarte al río Bogotá. Hoy no puedes, hoy no hay nada, entonces no hay como por qué ir ahí, ¿no? Entonces, este parque está cerca de la Universidad de La Sabana, que es una universidad que está ahí cerquita, entonces, y estaría contiguo a estos predios que ven en rojo, que es donde la universidad se planea extender. Entonces, el parque, digamos, estaría también conectado a esta infraestructura educativa. Y del lado, este es el otro parque. Entonces, bueno, aquí también vemos cómo se integra hacia no solo hacia la estructura ecológica, pero también hacia la estructura urbana, ¿no? Se le extienden estos brazos y unos corredores verdes para que estos terrenos se puedan integrar. Estos dos terrenos son de predios municipales, que ha sido parte de todo del asunto. Ellos quieren hacer los parques, pero, y eso ocurre en muchas ciudades, sí quiero expandir el espacio público, pero luego es, ¿de dónde saco la tierra para hacerlo? ¿Dónde los hago? Porque los municipios tienen que o adquirirlos
los predios, ¿no? A veces se tienen que adquirir los predios para convertirlos en espacio público o ver cuáles son las reservas territoriales del municipio para ver cuáles se pueden destinar hacia espacios públicos o otro tipo de equipamientos, ¿no? Y esta es una de las carreteras, la autopista norte, en donde va a estar el Regiotram. Entonces también tenemos pensado que haya conectar los dos predios, por eso ven estos, para que esté conectado hacia una parada para el Regiotram, en donde también puedas llegar a los parques por medio del transporte público. Y esta es pues, les digo que esto está en proceso, ¿no? Pero bueno, es uno de los parques, es el predio norte en Zipaquirá, que de hecho tiene tiene un humedal, entonces estamos pensando que también haya todo un recorrido a través del humedal, se vincula también hacia el río Bogotá y una de las ramificaciones del río Bogotá, y con una serie de equipamientos, recorridos y manejo de agua, sobre todo en la parte más cercana al borde del río. Y bueno, hasta aquí. En unos meses más les podemos mostrar ya los resultados finales. De hecho, una de las etapas que próximamente, una vez que tengamos esta parte de diseño, les cuento que vamos a empezar a hacer algo muy interesante, que creo que es parte de expandir la caja de herramientas, porque vamos a trabajar en una estrategia de financiamiento de los proyectos, porque es muy bonito decir, ay, es que no hay equipamientos y queremos más parques y más áreas verdes, pero después el problema es, ok, ¿de dónde saco el dinero para construirlo? Y luego, cómo se va a mantener este espacio en el tiempo? Porque el mantenimiento de un área verde no es una cosa fácil. Entonces, ¿cómo generas? Y ahí es donde estamos viendo cuáles son los programas que pueden generar ingresos para que el parque se mantenga solo, ¿no? Entonces, a partir de eventos, de rentar espacios, ¿no? De tener la tienda, todos estos que pueden generar ingresos para generar una estrategia en la que el espacio sea autosostenible. Y luego, muy importante, cómo los municipios, porque son municipios pequeños, ¿no? Entonces, no hay mucho dinero. ¿Y de dónde saco el dinero para que se construyan? Entonces también, bueno, eso no lo estamos haciendo nosotros, no significa que nos tenemos que convertir en financieros, pero es algo que creo que si vamos a entrarle a hacer, sobre todo, bueno, el título de la conferencia, que es el equipamiento urbano, tenemos que entrarle también a ver cómo hacemos que lo que diseñemos no se quede en el papel, se pueda construir y se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a trabajar con un equipo que saben de temas de gestión del suelo, que saben de financiación de proyectos públicos, ¿no? Entonces, encontrar, por ejemplo, alianzas público-privadas para ver cómo puede suceder un esquema, a lo mejor con la donación de ciertas partes, ¿no? de ciertos espacios que sean privados, la donación, por ejemplo, de los terrenos, el gobierno puede poner el terreno y alguien más pone la obra y se hace un fideicomiso, ¿no? Como todos estos nuevos esquemas, que creo que es algo de lo que deberíamos hablar más para que haya más equipamientos y más parques, más áreas verdes. Bueno, y ahora, hablando de equipamientos, vamos a ir al otro proyecto, y este es el último, porque también creo que estamos llegando al tiempo, pero le voy a dar la palabra a Vic, que justo es el que ibas a contar hace ratito. Sí, ya bueno, lo vamos a pasar brevemente porque ya llegamos a la hora. Solo como para hilar, Adri, lo que acabas de comentar que es clave. De hecho, ahorita estoy aquí en Los Cabos, que es donde están este proyecto, el Jardín de Sombras. Aunque, bueno, vine no por este proyecto, sino para otro que estamos ahorita trabajando para la GIZ, que es una agencia de cooperación de Alemania para proyectos de sustentabilidad en México. Es un proyecto que se llama Plan de Acción para la integración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la planeación urbana de 3 regiones costeras. Una de ellas es aquí en Los Cabos, otra es Boca del Río en Veracruz y la otra es Chetumal, Majahual y Bacalar. Entonces son 3 regiones costeras, ¿no? Son diversas, una está en el Caribe, otra está en el Golfo y otra está aquí en el Golfo de California y el Pacífico. Y justamente lo que hemos descubierto en todos estos talleres es la parte de financiamiento, siempre se vuelve un tema. Entonces, sí es muy importante
que incluso pues como diseñadores podamos vincularnos con otros especialistas que nos ayuden a crear, o sea, convertirnos como en los champions de cómo estos proyectos pueden suceder, cómo pueden convertirse en realidad y pues como dice Adri, no solo que se construyan, sino que realmente después de construir, pues cómo se pueden medir sus impactos y cómo los podemos evaluar, ¿no? Esto es súper importante. En este caso, lo digo porque no siempre podemos depender del gobierno para el financiamiento de los proyectos. Es muy importante buscar a otras personas interesadas. O sea, hay muchos también inversionistas. Lo estamos viendo ahorita con otros clientes que son privados, de la iniciativa privada. Siempre nos quejamos de, no, pues es que los desarrolladores vienen y construyen sus cosas y sus hoteles y solo destruyen y tal. Pero en realidad no es que su objetivo sea destruir, sino simplemente no tienen la información que necesitan para hacer las cosas bien. Yo creo que ahorita con todo este tema de la pandemia, el cambio climático y toda la sensibilidad que hay al respecto, pues hay gente que quiere hacer las cosas bien y solo es como ayudar o entender cuál es nuestro rol o nuestro papel como custodios del contrato espacial, como lo dice Hashim Sarkis ahora en el tema de la Bienal de How Will We Live Together, y de consolidarnos como no solamente como diseñadores, sino también como personajes que empiezan a conectar a las personas, informar a las personas, ¿no? Y pues también inspirar a las personas a través de narrativas y ayudarles a entender por dónde podemos avanzar. En este caso del proyecto del Jardín de Sombras, sí es parte del programa de mejoramiento urbano. Estos son recursos públicos. Para quienes no estén familiarizados con ellos, se trata de la construcción de equipamiento precisamente vamos a decir, de una calidad muy buena en las zonas más marginales de las diferentes localidades de México. En el caso del Jardín de Sombras, nosotros participamos en una convocatoria que lanzó la UNAM en la categoría de espacio público en ciudades aquí en el norte, y nosotros ganamos ese concurso. Entonces nosotros definimos las tipologías de cómo se podían diseñar estos espacios públicos para ciudades aquí en el norte, en el desierto. Y para este caso, pues hicimos igual, ¿no? Como un análisis del lugar, entendiendo 3 diferentes enfoques, cómo el proyecto podía atender temas de microclima, o sea, mejorar la habitabilidad del espacio público en lugares donde pues es muy difícil salir a jugar en pleno día, en la calle, ¿no? O sea, los niños sí se necesitan de condiciones especiales para poder disfrutar de los espacios públicos durante el día. Entonces, pues bueno, hay temperaturas aquí extremas, bueno, hay precipitación, sobre todo en temporada de huracanes. Es la región de México que más impactada por huracanes, aunque nosotros no sabíamos esto hasta que hicimos esta investigación. Pero aquí Baja California Sur es el estado que pues, más impactado por huracanes. Por otro lado, también el proyecto estaba apuntando a ver pues, temas socioambientales, ¿no? Promover la integración cultural y ambiental, ¿no? Pues, no sé, como tal vez estudiar qué vegetación nativa podía ser introducida aquí en el proyecto, no solamente para temas de bajo mantenimiento, porque aquí en Los Cabos ya he visto varios desarrollos que cuando tú entras a ellos ya no sabes si estás en Los Cabos o estás en Ixtapa, como que les llenan de plantas y palmas que no son de aquí de la región y que requieren y tienen una demanda hídrica, o sea, obscena, realmente para el lugar. Entonces, la selección de vegetación nativa no solamente disminuye el mantenimiento que requieren estos espacios, sino que además refuerza un sentido de identidad local. Y finalmente, el enfoque resiliente, ¿no? Como generar espacios que mitiguen la vulnerabilidad frente a desastres. Entonces, es un espacio público que en el día a día funciona como un espacio público para el disfrute y el descanso y el juego, pero que en el caso de un evento hidrometeorológico extremo se puede comportar como un centro de acopio, como un lugar de refugio, como un lugar para almacenamiento de medicinas y distribución de agua y de otros temas, ¿no? Entonces puede cumplir la doble función. Aquí hay algunas imágenes
del proyecto, que por cierto lo fui a ver ayer para ver cómo está y pues tomé unas fotos y unos videos y la verdad pues ahí están los niños jugando al mediodía en un lugar en donde sin este proyecto pues no podrían estar en la calle, quién sabe, tendrían que ir a otro lado, a un centro comercial o no sé, pero estaba lleno de niños, como que lo vimos funcionando muy bien. No sé, podemos ver la siguiente lámina, a ver si. Y bueno, hay dos proyectos. Este es el más grande, y luego hay otro jardín de sombras que tiene una función un poco más de infraestructura, este de aquí. Aquí donde se ve estas gradas en la parte inferior de la imagen, ahí pues hay una escorrentía natural que antes del proyecto, aquí se ve. Ajá, mira, si quieres regrésate a la anterior, aquí, ¿no? Ahí donde se ve como esta curva. Aquí, pues, esto que se ve del lado izquierdo le dicen el yonque, es un relleno sanitario ya clausurado. Hay unos coches ahí arriba que es como un deshuesadero de coches. Nos habían pedido que hiciéramos el proyecto allá arriba, pero pues la verdad era inviable porque pues, no se puede construir sobre rellenos sanitarios por la inestabilidad de los suelos. Lo decidimos hacer aquí abajo y de hecho fue mejor porque el proyecto ahora, anteriormente, cuando llovía aquí, que aquí llueve, cuando llueve la temporada de huracanes es tremendo porque las calles no están preparadas para estas cantidades de agua y hay inundaciones. Entonces, de hecho, toda esta agua que cae ahí terminaba acumulándose en la parte más baja, inundando las casas de aquí abajo. Entonces, con el proyecto, ese proyecto canaliza ahora esa agua a una serie de jardines infiltrantes dentro del proyecto, ¿no? Mitigando con esto pues, los impactos de las inundaciones aquí en la parte más baja. Entonces, igual, es un proyecto que tiene una función de espacio público, pero también de infraestructura. Entonces, ya son proyectos que empiezan a operar en diferentes frentes. ¿Hay alguna más? Sí. Y bueno, aquí pues un diagrama de cómo funciona el proyecto. ¿No? Está el kit de componentes, que pues es esta como cubierta, digamos, sin cerramientos o sin cerramientos en la planta baja, ¿no? Pues espacios deportivos, áreas jardinadas con vegetación nativa, y este canal que aquí se ve del lado izquierdo, que va canalizando esta agua a estos jardines para evitar que llegue a la parte más baja y se inunde. Estas son algunas fotos pues, de cómo está actualmente. Y bueno, hemos visto videos y entrevistas de hecho, estas son fotos de cuando todavía estaba terminando la obra, pero bueno, ahorita ya se están usando y realmente sí hemos visto pues a través de entrevistas y también nosotros mismos cómo ha mejorado la experiencia de la gente en estas zonas. Y me parece que ya esta es la última lámina, Adri, ¿verdad? Entonces, sí. Ya pues, podríamos destinar, no sé cómo estén de tiempo por allá, Rodrigo y Mariana, pero si quisieran, podríamos abrir el micrófono por si alguien tiene alguna duda o inquietud o pregunta, por favor. Sí, totalmente. De hecho, Rodrigo puso aquí unas preguntas. ¿Quieres hacerlas tú, Rod, o las leo? No, léelas, está bien. Ah, perfecto. Víctor, estabas hablando de la importancia de la representación de la información y de cómo como arquitectos cada vez contribuimos más en este sentido. En su trabajo hay una constante en la presentación de diferentes capas que sustentan y demuestran sus propuestas muy claramente. ¿Qué pueden compartirnos al respecto? Pues creemos que antes de tomar decisiones es importante informarnos. Entonces, para nosotros es primero la representación y luego la arquitectura. Es muy importante entender bien dónde vamos a actuar y cuáles son las problemáticas. Entonces, la verdad es que pues como arquitectos nuestras herramientas son pues de dibujo y de representación, y si no, o sea, en la medida en la que dibujamos estos contextos, es en la medida en la que también los entendemos. O sea, si nosotros no hacemos estos dibujos, nadie los va a hacer para nosotros. Entonces, es muy importante la información representada de una manera que pues, se pueda entender, así pues también por capas, y también para poderlo comunicar a otras personas que
que a lo mejor no son especialistas ni biólogos ni tampoco pues, geólogos. Entonces es importante como volvernos en este como intérprete de la información, representarla y comunicarla, ¿no? No sé, Adri, si tú quieres agregar algo, pero nos parece que esto es clave para... Sí, también lo de las capas no es una casualidad porque hemos desarrollado la metodología de investigación. En realidad lo hacemos por medio de capas. Usamos bueno, inspirados en la metodología de Ian McCarthy, que escribió un libro que se llama Design with Nature, y de hecho su metodología es el análisis por layers, por capas, ¿no? Y después la superposición de capas te empieza a dar estas interrelaciones. Entonces, esa es la metodología que usamos para el mapeo, ¿no? Hacemos el análisis en 4 categorías: en la ambiental, urbana, socioeconómica y de calidad de vida, y la de riesgo y vulnerabilidad. Entonces, entonces a partir de estas 4 categorías de análisis, digamos, vinculamos la información, o sea, una capa con otra, y entonces llegamos a conclusiones. Entonces, también eso se ve reflejado en el tipo de dibujos que hacemos, y también creo que es parte de lo que informa el diseño. Claro. Luego, a ver, aquí hay otra. Ok. El tema de financiamiento me parece que siempre parecería ajeno a nosotros. ¿Cuál ha sido su experiencia con proyectos públicos y privados? Público-privados. Sí, pues siempre es un tema. La verdad, esta parte de financiamiento de los proyectos es siempre el reto más grande. En varios de los proyectos que hemos hecho, pues hacemos toda la parte de diagnóstico, talleres participativos, identificamos las oportunidades, pues los proyectos, las ideas, todo el mundo se emociona, pero luego cuando haces la pregunta de quién paga, ahí ya, ahí ya se pone más difícil, ahí se pone bueno. Entonces, yo creo que sí es importante como pues volverse pues, como un champion de estos proyectos y decir, ok, si queremos hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Y creo que construir un equipo, que eso la verdad también es importante decirlo, que no podemos hacer todo, o sea, no podemos no podemos ser especialistas de todo, pero sí podemos especializarnos en la construcción de equipos de acuerdo a los proyectos y de acuerdo a la naturaleza de los proyectos. Entonces, por ejemplo, tenemos muy buena relación con gente que tiene experiencia y que ha trabajado en la Secretaría de Finanzas y de Hacienda y que entienden de dónde bajar los recursos y en qué tiempos. Entonces es un poco como de la mano con ellos, crear la hoja de ruta con la que los municipios pueden bajar esos recursos, ¿no? De dónde y en qué fechas, y casi armar una hoja de ruta como de deadlines, ¿no? Tiene que suceder, si quieres bajar el recurso en esta fecha, de aquí para atrás tienen que pasar todas estas cosas, es un poco llevarlos un poco de la mano. Pero la verdad también hay otras personas que sí quieren financiar algunos de estos proyectos, entonces es un poco una mezcla, no es una sola línea, no es lineal, es como descubrir el proceso, pero la verdad sí es algo que requiere de mucho esfuerzo y de mucha paciencia también. No es tan inmediato. No, claro. Oye, una pregunta, porque, por ejemplo, o sea, ahí me salen varios cuestionamientos, ¿no? Al final, de pronto nos topamos con un proyecto que hace mucho sentido para la ciudad y para el impacto, digamos, vamos a decir, hídrico, natural, incluso social, ¿no? De un espacio. Pero también llegas a la pregunta de decir, bueno, eso es, o sea, ¿en qué base podría ser redituable para que alguien estuviera interesado en hacer una aportación, vamos a decir, público-privada, y en donde en realidad el municipio está, o el gobierno estatal, o la SEDATU, o la Semarnat, o quien sea digamos, el ente, digamos, que controla la parte territorial, pudiera estar interesado en generar una renta, ¿no? Que de todas maneras se pueda ver a futuro, ¿no? Porque de pronto el solamente depender de fondos federales hace que muchas veces
pues se cuestione un poco la parte redituable de un proyecto que puede generar recursos interesantes y que además esos recursos pueden sostenerlo, ¿no? Porque al final, justo como dices, la administración y digamos el paso que se da más adelante es el que puede como dificultar mucho los procesos, ¿no? O sea, ahí también en ese sentido va un poco algunas de las dudas, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas oportunidades para innovar ahí, porque, bueno, por ejemplo, los beneficios de los proyectos, creo que hay que empezar por cómo se miden los beneficios de los proyectos urbanos, porque algunos, los beneficios son a veces, entre comillas, intangibles, ¿no? O sea, como no se mide ¿no? Por ejemplo, en un proyecto de inversión privada, ¿no? Puedo ver que invertí un peso y si yo construyo un edificio, ¿no? Tengo un terreno, la hora me costó tanto y vendí el departamento en tanto y gané, y se puede medir perfectamente cuánto dinero gané. Pero con un proyecto de espacio público, ¿no? De paisaje, tienes beneficios ambientales y beneficios sociales que no se miden, pero sí hay indicadores que te pueden medir a cuánta población estás beneficiando, ¿no? Qué cantidad de recarga de agua hacia el subsuelo estás generando. Entonces, eso también ¿Cuántos ahorros? tiene un ¿Cuántos valor. ahorros, Adri, también, ¿no? O sea, ¿cuántos ahorros le va a representar al municipio invertir en esa infraestructura? O, no sé, o al Ahorro. inversionista, ¿cuánto te vas a ahorrar? Porque, o sea, si inviertes acá, te vas a ahorrar tanto. Obviamente eso hay que trabajarlo. Perdón, Adri, te interrumpí. No, sí, o sea, es un ahorro, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud. Estás ahorrando, ¿no? Promoviendo la salud y el espacio público. Entonces, hay unos balances, pero tenemos que generar las métricas de impacto de los proyectos. Y luego la otra parte que yo creo que es súper interesante también, en la mañana estaba leyendo lo de, bueno, lo de la COP y viendo todo este tema de lo que se están comprometiendo los países y como en esta tendencia que le llaman el net zero, ¿no? Que es decir, y esto es, yo voy a mitigar emisiones y voy a dejar de voy a dejar de producir tantas emisiones, pero por otro lado, los países van a empezar a adquirir bonos de carbono. Entonces, es decir, yo le voy a pagar a México para que México preserve toda la selva, ¿no? O le voy a pagar para que se preserve, ¿no? Estas áreas naturales porque están brindando servicios a la ciudad. Entonces yo creo que se puede abrir un nuevo mercado para los proyectos urbanos y se conectan con estos bonos de carbono, por ejemplo. Pero eso todavía no hay muchos ejemplos y está por verse, pero creo que son temas que nos pueden llevar, ¿no? Hacia la innovación. No solo, y yo creo que aquí también, pues nos tenemos que, es muy aburrido, ¿no? El financiamiento y a veces resulta en una tabla de Excel pero eso es lo que define qué es lo que se puedan hacer las cosas. Entonces yo creo que no nos vamos a volver expertos en eso, pero sí poder entablar las conversaciones y poder armar los equipos y poder decir, mira, voy a armar un equipo que esta persona, ¿no? O sea, cuáles son los equipos claves y cuál es el método de financiamiento para que esto suceda, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos la posibilidad de colocarnos como los champions. Ya nada más para reforzar esto que dice Adri, o sea, ahorita creo que estamos viviendo una época de justo como de mucha transición, en donde ya es como tenemos como dolores de crecimiento, de como que no tenemos muy claro por dónde se puede ir las cosas, pero creo que sí va a ser muy importante como volver a pensar en estas como tasas de retorno en los inversionistas, que a lo mejor no es dinero así en cash, pero a lo mejor se pueden entender como más por indicadores de beneficios que por dinero, ¿no? O sea, como que se habla mucho ahorita, bueno, hay una economista que nosotros admiramos mucho que se llama Kate Raworth, que es la que diseñó es la que elaboró esta teoría de Donut Economics, que si no la conocen les pasamos un link de TED Talk para que la conozcan. Pero ella habla que la nueva economía o la economía del futuro se va a medir ya no por un GDP, ¿no? Porque el GDP es como un crecimiento eterno constantemente, pero pues un crecimiento eterno pues te lleva a la destrucción. Entonces, como la nueva métrica para la economía es indicadores. Entonces, eso nos parece muy interesante y no tenemos la respuesta, Rodrigo, Mariana y pues, todo el alumnado, pero sí se necesita como pues que nosotros, que somos los que
hicimos todo el trabajo, toda la investigación y el proyecto, pues que también le empujemos en esa área de diseñar también la estrategia de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento. O sea, sí hay que entrarle también a ese juego. No se vale nada más en un diseño bonito que se quede bonito en el papel. O sea, como que hay que empujar ahí también. También es rol del arquitecto. No, de acuerdo, pero también, sí, completamente de acuerdo. Ahorita con lo que planteaba Adriana, también hay este tema de los bonos. De hecho, en México se usa bastante con temas de reforestación o de protección de áreas, digamos, de protección de áreas arboladas, ¿no? Que estas personas, en realidad lo que hace prácticamente las empresas es aplicar esos gastos digamos, de sus presupuestos para poder salvaguardar esas reservas de árboles, ¿no? Literalmente que existen. Entonces, es interesante ver ese modelo. Y, digo, se me ocurre que, pues, que sí, se podrían hacer cosas interesantísimas, ¿no? O sea, casi como una especie de crowdfunding, ¿no? Empresarial, en donde justamente tengas un beneficio fiscal o un tema así que pueda sustentar la inversión en este tipo de proyectos, ¿no? O sea, justo... Claro, y que asegure tu inversión, porque también, o sea, también yo creo que siempre pensamos como en los gobiernos y los bancos pero también hay muchos inversionistas, especialmente inversionistas más jóvenes, que están sensibles al tema y que hay que identificar quiénes son, porque también ellos están dispuestos a financiar algunas cosas. O sea, hay un libro, de hecho, muy bueno que ahorita lo googleo y les pongo en la bibliografía, pero se llama Private Roles for Public Goals. Entonces, sí es importantísimo la cooperación. O sea, no se trata ni que todo lo haga uno ni todo lo haga otro, sino como algo en medio. Entonces, ahorita lo voy a buscar y se los pongo aquí. Gracias, buenísimo. Perdón, ya me acaparé a los ponentes. Pues, bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, puede abrir su micrófono. Y si no, creo que ustedes ya igual tenían el tiempo medio corto, ¿no? Pues justo estamos llegando al final del tiempo, pero si hay alguna otra pregunta, con todo gusto. También, pues, nuestro contacto, ¿no? Se los podemos dejar si tienen alguna duda, algo, siempre nos pueden escribir. Aquí les estoy poniendo nuestros emails. Igual y sus redes, igual estaría buenísimo. La página de Oru, las redes, el Instagram creo que es Oru, bueno, aquí lo tenía. De hecho, voy a volver a apuntar la pantalla de Oru, que está más fácil. Aquí está, ¿no? Tenemos todas las redes, el Oru-MX, en Twitter, ¿no? Nuestro website, y también si quieren escribir a info, de hecho nos llegan los correos personales también, entonces ahí siempre lo checamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad fue un placer escucharlos y conocer sus proyectos. Creo que nos encantó a todos, aunque no participen todos, pero a todos nos fascinó escucharlos. Muchas gracias, Mariana y Rodrigo. Solo, bueno, a las y los alumnos, pues que no tengan miedo, o sea, sí se puede vivir de diseñar a estas escalas. O sea, sí. Y de hecho se necesita mucho. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta, o sea, no hay muchas prácticas como Oru en México y la verdad necesitamos más, porque los retos son tantos y los desafíos son tantos que necesitamos más mentes y talentos trabajando en estas escalas. Así que no tengan miedo, que sí se puede vivir bien de esto. Muchas gracias, Víctor. Es increíble. Yo me quedé con ganas de que vengan y nos echemos una chela en Hércules o algo así, ¿no? Bueno, pues también. Vale, pues qué gustazo, la verdad. Bueno, muchas gracias. Igualmente, gracias a todas y todos. Adiós. Que estén muy bien, muchas gracias. Oigan, y a los alumnos voy a compartir rapidísimo el código, nada más para que lo pasen. Bueno, adiós. Bye. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, sí se ve.
Creo que va a colapsar mi compu. Entonces, si pueden, pásenlo rápido. Mariana, un favor, ¿pudieras poner un poquito más grande el código, por favor? A ver, lo voy a volver a compartir. Denme 2 segundos. Gracias. Listo. Buenísimo. Pues ¿Qué muchísimas pensaste, gracias. Rod? ¿Qué? ¿Qué pensaste? ¿De qué? De la conferencia, del congreso. Pues buenísimo, ¿no? O sea, la verdad es que son temas súper interesantes. Yo entiendo por qué. Muchas veces no sé. O sea, digo, son otras escalas de otras cosas a las que estamos acostumbrados, pero la verdad es que tienen como tantas posibilidades, ¿no? Y abren como chance de justo lo que decían, ¿no? Lo que hemos estado hablando de generar tu propio trabajo, de encontrar posibilidades en temas pues, muy variados y no estar encasillado en hacer casas, ¿no? Creo que se puede hacer mucho más por la sociedad y por el mundo si empieza a ver este tipo de cosas. Y las bibliografías que compartieron, se me hace que son buenísimas. Sí. ¿Guardaste todas? Sí, ya estoy en eso. Sí, igual. ¿Tú qué crees? Sí, claro. Me interesó mucho sobre todo ese último de Private Roads for Public Goals. Se ve buenísimo. Pues sí, hay que ver si eso hasta es aplicable en proyectos de la oficina. Sí. Cañón. Bueno, pues Bueno, muchísimas gracias. bye. Gracias a todos. Ya nos quedamos 7. Y eso seguro ni estuvieron. ¿No? ¿Alguien falta por pasar el código? No, seguro ya no están, ¿no? No, ve ya 4. Está bien. Ya. Bye, Rod. Súper, Morena. Mil gracias. Descansa. No, de qué igual. Bye.